Buen día, iniciando con el tema número 7, funciones del ángulo compuesto. En esta unidad trabajaremos con las fórmulas de suma y resta de ángulos, las fórmulas del doble de un ángulo y de la mitad de un ángulo, la fórmula de producto a suma y las fórmulas de suma a producto. Iniciemos trabajando el tema número 1. Para las fórmulas de suma y resta, para el caso del seno, o más bien para el caso de las tres identidades, las tres funciones trigonométricas básicas, tenemos dos fórmulas o dos identidades, tanto una para la suma y una para la sustracción. Por ejemplo, para el caso del seno tenemos que mi identidad o mi fórmula sería que el seno de s más t debe ser igual al seno de s por el coseno de t más coseno de s por seno de t. Para el caso de la diferencia, para el caso de la sustracción, tenemos que lo único que va a cambiar es el signo menos que tenemos aquí. Para el caso del coseno, mi identidad me quedaría como el coseno de s más t debe ser igual al coseno de s por el coseno de t menos seno de s por el seno de t. ¿Y qué podemos observar con respecto a la diferencia? Con respecto a la suma primero, observamos que este signo tiene que ser contrario. Entonces para la resta sucede algo similar. Si este signo es menos, entonces este debe de ser más. Para el caso de la tangente de s más t debe ser igual a la tangente de s más la tangente de t sobre 1 menos tangente de s por tangente de t. ¿Cómo voy a poder encontrar para la diferencia? Bueno, observemos los signos. Si este signo es más, entonces el de arriba también debe ser más y el de abajo debe ser de signo contrario. Entonces para la resta sucede algo similar. El del numerador debe ser menos, debe tener el mismo signo, y el del denominador debe de cambiar de signo. Para las demostraciones de estas identidades se presenta esta liga o bien dejo el archivo en plataforma. Bueno, veamos cómo utilizar estas identidades para poder encontrar valores de las funciones trigonométricas o para resolver ecuaciones o para demostrar otras identidades más. Me piden encontrar el valor exacto de coseno de 75 grados. Observemos que en temas anteriores estuvimos trabajando con valores de 0, 30, 45 y para ángulos cuadrantales. Entonces, ahora vamos a tratar de utilizar ese tipo de valores para poder encontrar otros ángulos. Entonces, observemos primero que 75 debe ser igual a 30 más 45 grados. Entonces, yo ya conozco los valores de las funciones trigonométricas para 30 y 45. Entonces, eso es lo que voy a utilizar para poder encontrar el valor. Utilizando la identidad de la suma, que el coseno de s más t debe ser igual al coseno de s por el coseno de t menos el seno de s por el seno de t, entonces tendría yo que el coseno de 75 debe ser igual al coseno de 30 por el coseno de 45 menos el seno de 30 por el seno de 45. Entonces ahora voy a encontrar los valores de esas funciones. ¿Cómo los voy a encontrar? Bueno, pues con la tablita que ya veníamos trabajando anteriormente. El primero me pide el coseno de 30. Entonces coseno de 30 me doy cuenta que es raíz de 3 sobre 2. El coseno de 45 observo que es raíz de 2 sobre 2. Entonces sustituyo esos dos valores menos el seno de 30 y el seno de 45. Encuentro el seno de 30 es 1 medio y seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Sustituyo estos valores y entonces hago la multiplicación de fracciones. Raíz de 3 por raíz de 2 es raíz de 6. 2 por 2 serían 4 y para la segunda fracción me quedaría raíz de 2 sobre 4. Ahora hago la operación de resta de las fracciones y entonces me quedaría raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Por lo tanto, puedo concluir que el coseno de 75 es igual a la raíz de 6 menos la raíz de 2 entre 4. Entonces, repito, ¿cuál es la técnica para poder encontrar valores de este tipo? Bueno, tratar de representar al ángulo, al argumento, como la suma o como la diferencia
de valores ya conocidos, de preferencia de valores de 30, 45 o 60 o de algún ángulo cuadrantal. Veamos otro ejemplo, pero ahora con radianes. Me pide encontrar el valor exacto de el seno de pi doceavos, entonces necesito encontrar otra representación para pi doceavos, y yo me doy cuenta que pi doceavos es igual a pi tercios menos pi cuartos. Por lo tanto, me queda que seno de pi doceavos debe ser igual al seno de pi tercios menos pi cuartos. Por lo tanto, esto se ajusta a la fórmula de resta de dos ángulos para la función seno. Entonces, aplicando esta identidad, me quedaría que eso debe ser igual al seno de pi tercios por el coseno de pi cuartos menos el coseno de pi tercios por el seno de pi cuartos. Encuentro los valores de cada función trigonométrica utilizando mi tabla, y entonces seno de pi tercios sería seno de pi tercios sería raíz de 3 sobre 2. Después coseno de pi cuartos sería raíz de 2 sobre 2. Y coseno de pi tercios sería 1/2. Y seno de pi cuartos sería raíz de 2 sobre 2. Hago la multiplicación de fracciones y por último la simplificación o la resta de la fracción. ¿Cómo ahora utilizar estas identidades para simplificar nuevas expresiones trigonométricas? Entonces me piden simplificar la expresión de la tangente de teta más 3pi. Por lo tanto, observemos que esto se va a ajustar a la fórmula de la suma de dos ángulos aplicada a una tangente. Entonces, utilizando esta identidad y sustituyendo los valores, tendremos que la tangente de teta más 3pi tiene que ser igual a la tangente de teta más tangente de 3pi sobre 1 menos tangente de teta por la tangente de 3pi. Ahora observemos que necesito encontrar los valores de la tangente de 3pi. 3pi va a ser coterminal con el ángulo pi y yo conozco el valor de la tangente de pi, por lo tanto la tangente de pi sabemos que es 0. Entonces, sustituyendo esos valores, me quedaría que tangente de teta más 0 sobre 1 menos la tangente de teta por 0. Si yo simplifico, en el numerador me quedaría simplemente tangente de teta, y en el denominador me quedaría simplemente 1, porque al multiplicar la tangente por 0, eso me daría 0. Si yo simplifico, pues eso me queda tangente de teta. Entonces, una simplificación de la tangente de teta más 3pi sería la tangente de teta. Ahora veamos un ejemplo de cómo encontrar los valores de la suma de una función trigonométrica con ayuda de las identidades que estamos trabajando. Me piden encontrar el valor exacto de el seno de u más b, dado que el seno de u es igual a 4/5 y que está en el primer cuadrante, y que el coseno de b es igual a menos 12 tercios, suponiendo que b está en el segundo cuadrante. Entonces observemos que tengo la suma de dos ángulos, por lo tanto esto se va a ajustar a la identidad seno de u por b igual al seno de u por coseno de b más coseno de u por seno de b. De acuerdo a los datos que me están dando, ya tengo el seno de u y ya tengo el coseno de b. El problema es que no tengo estos valores. Entonces, para poder encontrar estos valores, pues voy a dibujar un triángulo para cada función trigonométrica, dibujando estos triángulos en el cuadrante respectivo. Entonces, para el primer caso, para el seno de u igual a 4/5, como me dice que u está en el primer cuadrante, entonces, recordando cómo se define el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces me quedaría que este es el opuesto, esta es la hipotenusa, y por teorema de Pitágoras puedo encontrar el adyacente. Entonces eso me da 3. Como me piden encontrar el coseno del ángulo u, entonces recordemos, coseno de cualquier ángulo debe ser el adyacente, en este caso 3, entre la hipotenusa, en este caso sería 5, por lo tanto tengo que coseno de u es igual a 3/5. De manera similar, voy a hacer lo mismo para el coseno de b. Coseno de b, recordemos, es el adyacente, el valor del cateto adyacente entre la hipotenusa, y entonces eso me da
que mi triángulo está en el segundo cuadrante, por lo tanto, este es el adyacente, este vale 12 y la hipotenusa vale 13. Por teorema de Pitágoras, puedo encontrar el opuesto, que sería 5. Si me piden encontrar el seno de B, aplico su definición. El seno debe ser el opuesto, en este caso 5, sobre la hipotenusa, que sería 3. Entonces, como ya tengo los 4 valores de la identidad, entonces ya puedo sustituir. Si yo sustituyo, me quedaría seno de U es 4/5, coseno de B es menos 12/13, más coseno de U es 3/5 y seno de B es 5/13. Hago la multiplicación de fracciones y por último hago la operación suma de fracciones. Y entonces tengo que el seno de U más B debe ser igual a menos 33/65.